Vamos a meternos en el tema que le habíamos planteado en la portada periodística. Inicialmente la noticia se conoció como el cierre intempestivo de el call center de la empresa Telecom y se habló de despidos de 38 familias que lamentablemente, familias riocuartenses, se quedaban sin ese puesto de trabajo. Sin embargo, con el correr de las horas y en el aporte que los propios trabajadores han efectuado, no se trataría, por lo menos hasta ahora, de despidos, sino que la empresa está buscando evitar tener que pagar la totalidad de las indemnizaciones y les ofrecen unas especies de retiros voluntarios bajo la amenaza de que a fin de mes, la semana que viene, el lugar va a dejar de funcionar, ¿no? Lo que habla de este cerco en el que a la expectativa ya dolorosa de perder el trabajo se suma el hecho de que la empresa no esté ofreciendo las condiciones que por ley debería otorgar. Y no es la única circunstancia que está preocupando a los trabajadores. Por eso vamos a tomar contacto con el doctor Daniel Lacase, quien asesora a, entiendo, la mayor parte de los trabajadores afectados en este call center de Telecom. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va? Muy bien. Me agarras en el medio de una reunión, así que por ahí se cruzan algunas voces. Bueno, pero lo estamos escuchando muy bien, lo estamos escuchando muy bien. Doctor... Escuché tu introducción. Sí, quería consultarle precisamente en base a estos datos que pudimos aportar. ¿Cuál es la situación por la que hoy atraviesan estos 38 trabajadores, estas 38 familias riocuartenses? Bueno, nosotros fundamentalmente hemos tomado intervención porque nos buscaron las familias riocuartenses, ¿cierto? O sea, las 38 personas nos buscaron para que intervinieran, no así el sindicato. Nosotros estamos ante una situación en donde 40 familias, como vos decís, pierden su puesto de trabajo de más de 30 años de antigüedad. La empresa, en forma salvaje, ofrece un monto sin decir cuál es el monto, cómo llega a esa resolución y no da la posibilidad de transferirlas a esas personas a distintos puertos de trabajo cuando sabemos que es una empresa más que grande y más que rentable. Por lo tanto, estamos asesorando, nos llama poderosamente la atención la actitud de la empresa, porque nosotros a la gente le hemos sacado más o menos la cuenta de qué le corresponde. Y la empresa dice, ofrecemos el 120, ofrecemos el 130, ofrecemos, pero ¿el 120 de qué? ¿De 100 o de 50? O sea que la empresa no es clara, el sindicato tampoco es claro, porque en definitiva le están dejando fuera a 4 delegados y a 3 personas de la comisión directiva, lo están dejando afuera de cuando tienen fuero sindical. O sea que no es clara la actitud ni del sindicato ni de la empresa. Doctor, este análisis sobre lo que deberían cobrar los trabajadores tiene que ver con esos 30 años de antigüedad, con las indemnizaciones. En algunos casos nos señalaban que incluso no se habían realizado adecuadamente los aportes, es decir que hay irregularidades que llevan mucho tiempo. No se ha hecho el aporte por trabajo insalubre, y con eso le facilitaría a las trabajadoras a jubilarse a temprana edad. La empresa no ha hecho ese aporte, la empresa tampoco quiere poner sobre la mesa eso, que en definitiva llama mucho la atención de cómo se está moviendo, ¿cierto? O sea, creo que nosotros nos hemos ofrecido como estudio, hemos ofrecido a recursos humanos de la empresa de ir con cada uno de los trabajadores, revisar las cuentas, revisar el monto, revisar los aportes. Nosotros ya le ganamos un juicio a Telecom hace muchos años en donde reconocieron la antigüedad de los pasantes, pero en materia laboral, Pablo, es muy claro. A determinada cantidad de años de trabajo y a determinado sueldo corresponde tanta plata. Pero más allá de esa negociación,
no se contempla la obra social de que esta gente hace 30 años la viene manteniendo. Hay chicos en situación de discapacidad, sus mamás, que los tienen a los chicos y los tienen con recursos de amparo. O sea que, en definitiva, no es solamente un análisis económico, es un análisis de proyección humana lo que tiene que hacer, sumado a que se han encontrado realmente desamparados por el sindicato. Doctor, decíamos en el inicio, en la introducción, que en realidad los trabajadores todavía formalmente no han recibido el telegrama de despido. ¿Hay como una intención por parte de la empresa de ver si pueden acordar con un monto menor o ya esos telegramas han comenzado a llegar? Han llegado mails, han llegado aprietes por parte de la empresa que no tienen validez ni legalidad alguna. Han llegado también mails por parte del sindicato a los trabajadores diciéndoles cuáles son las propuestas, que tampoco tiene validez. O sea que, en definitiva, hoy el trabajador está en plena etapa de desarrollo. Lo vamos a proteger. Nosotros vamos, cuando es esto, estoy diciendo desde parte del estudio y como hemos trabajado toda la vida, pero nos llama poderosamente la atención la pasividad que hay hoy de decir 30 familias de Río Cuarto se quedan sin trabajo. Es muy duro. Son personas totalmente capacitadas para ocupar otro puesto dentro de la empresa, no se lo ofrecieron, no hicieron un procedimiento de crisis, porque la empresa no puede acreditar que tenga pérdida de los últimos 2 años, o sea que tampoco va a un procedimiento de crisis, o sea que en definitiva se quieren deshacer de 30 y pico de trabajadores. Esta situación, doctor, por lo que usted ha podido conocer, porque acá lo que se habla es del cierre del el call center, que se daría incluso la semana que viene, por lo cual es todo un trabajo contrarreloj. ¿Es una situación que Telecom ha replicado en otros lugares del país o tiene particularmente que ver con Río Cuarto? Hay 1 o 2 lugares del país, pero en definitiva el hecho de que yo cierre una parte de mi lugar de trabajo, de mi empresa, no significa que eso me faculte para echar a 30 personas. O sea, en ningún momento le han ofrecido irse a otra ciudad, en ningún momento le han ofrecido ocupar otras tareas, o sea que en definitiva no le han permitido a la gente optar y todos quieren continuar trabajando. Entonces no le han permitido optar por nada más que lo plantean como un número, como un remate de Hacienda, en donde pago tanto y se van. No es nada más que eso lo que están planteando. Sumado a que le dicen pago tanto, pero no dicen cuánto. No es lo mismo si yo te digo a vos, Pablo, vos tenés en este momento vendés una camiseta 100 y yo te ofrezco el 120, me doy a 120. Pero si ellos en definitiva, al no decir el monte, dicen ofrecemos el 120, ese 120 puede ser el 120 del 50. Entonces es una actitud defraudatoria y engañadora por parte de la empresa. Doctor, y todo esto decíamos es contrarreloj, porque estamos hablando de 38 familias, trabajadores con más de 30 años de antigüedad en algunos casos, a los que les han advertido que ese puesto de trabajo que hoy ocupan no va a existir a partir de la semana próxima, y como usted señala tampoco les han dado ninguna alternativa, pero todo este marco se ha dado sin una negociación que a esta altura esté saldada, por lo cual esta situación de que todavía existan tantas dudas y tanta incertidumbre por lo que puede pasar, ¿obliga a que haya una intervención de un tercero? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, que está teniendo el Ministerio de Trabajo o la delegación del Ministerio de Trabajo? Sí, el Ministerio de Trabajo no puede intervenir porque no tiene facultad para esto. En definitiva, acá el rol fundamental es el sindicato y tomarlo en serio cuál es la situación de los trabajadores y esclarecerle a los trabajadores. Y yo no estoy planteando una cuestión de interna sindical porque he sido desde la época de Pepe Lago, abogado de los telefónicos, defendiéndolo. Me llama la atención en este momento, no nos convocaron y sí fueron los trabajadores quienes nos convocaron. Pero yo creo que aunque sea la instancia de poder sentarse, y hay
que sentarse trabajador por trabajador con recursos humanos. Estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de indemnización, Pablo. Uh-huh. La indemnización es el límite, pero hay un montón de derechos que tienen antes. La obra social, hasta cuándo les va a criar; la mamá que tiene un niño discapacitado, hasta cuándo lo va a cubrir; los aportes por los trabajos insalubres, cuándo se los van a reconocer. O sea que no es solamente... Y después, también, ¿cuántos de esos 40 trabajadores pueden ser trasladados a un lugar a que sigan cumpliendo tareas? O sea, hay un montón de actividades que se pueden hacer, que han venido haciendo esta gente que ha estado en el 112, porque en definitiva el 112 no es para nada más para atender problemas de los usuarios, es para atender clientes, para atender problemas, para vender, para un montón de cosas que todos los empleados están perfectamente capacitados. Entonces, hoy nosotros no estamos ante la pelea de un posible juicio, no nos interesa humanamente que son 40 familias que se quedan sin trabajo y que si se lo van a notificar con un escribano o con una carta de documento, en definitiva seguiremos adelante en la reclamación, pero sin preservar la fuente de trabajo. Hay un elemento que me parece, en todo este contexto que usted describe, doctor, sobre lo que implica haber desarrollado durante tantos años un trabajo insalubre, la situación de aquellas familias que además tienen a hijos con discapacidad, el hecho de que en trabajadores y trabajadoras que han estado más de 20, 30 años desarrollando esta tarea, la posibilidad de poder reincorporarse al mercado laboral es muy compleja, ¿no? Acá no solamente se les está cerrando una puerta, en determinada edad, después de haber transcurrido determinada etapa de la vida, no resulta fácil decir, bueno, esa puerta que se cierra porque estoy capacitado me la voy a poder abrir en otro lugar, ¿no? Porque el contexto no lo favorece. Es mucho el daño social que se le hace a las familias y al contexto laboral de la ciudad. Es muy difícil, Pablo, porque nosotros en el estudio atendemos 5 o 6 trabajadores por día que se quedan sin trabajo, que son de distintas ramas, que están en negro, que no les cubren la categoría, que no les pagan horas extras. Es muy difícil, pero en definitiva este trabajador que nosotros tenemos sabemos que está ante un riesgo permanente porque anda en el filo de la navaja en base a la patronal que tiene. Pero acá hay gente que hace 30 años trabaja en una empresa nacional y diría hasta multinacional, con cotización en bolsa, económicamente fuerte, han comprado otra empresa y en definitiva sin ningún justificativo en 20 días, 30 días se decide la echada de 40 trabajadores. Es un contexto social muy difícil y anímicamente a los trabajadores de estar en una empresa totalmente firme, quedarse sin trabajo es un golpe muy grande. Vamos a estar atentos, doctor, a lo que suceda con esta realidad y darle una continuidad periodística para acompañar a los trabajadores en este proceso. ¿Qué debería, estima usted desde su experiencia, ocurrir la semana próxima si, tal como ha amenazado Telecom, deja de funcionar el call center? Es que, de acuerdo a mi experiencia, si no hay una movilización gremial, no hay una movilización de la CGT, no hay algo que le obligue a sentarse a negociar puesto por puesto, a lo mejor de esos 30 salvan 15 puestos de trabajo, pero tiene que haber alguna etapa de negociación. En la forma que vamos, la empresa va a notificar el día 30 el despido, le va a depositar a los trabajadores en la cuenta sueldo la indemnización por el 50% y en definitiva quedará para materia judicial el resto, cosa que nosotros estamos tratando de evitar fundamentalmente porque después de este golpe es muy difícil. Es más, no entiendo cómo en definitiva están hablando de 2 delegados y de 4 miembros de comisión directiva que los echan también.
Ahí ¿no hay un impedimento legal para que esto suceda, doctor? De que Hay un impedimento legal, sí. Pero tiene que haber una decisión sindical. Si no, hay que plantear el amparo, una vez que lo notifiquen, hay que judicializarlo. O sea que, en definitiva, todo va a ser judicializable en la medida de que lleguemos al 30 y se den los despidos. Le consulto porque usted en algún momento planteó que los trabajadores habían recibido un mail, incluso del propio sindicato, sobre la propuesta de la empresa y esta inacción que está describiendo por parte del sindicato. ¿Advierte usted que puede haber una especie de acuerdo entre el sindicato y la empresa? No creo, no sé, mal pensado, pero algo me huele feo. Uh-huh. No es habitual que esto suceda, por lo menos. No es habitual que esto suceda, de que no reciban a la gente con recursos humanos, que no reciba recursos humanos y no les dé explicaciones de dónde sacan la indemnización que quieren pagar, de dónde sacan el 120%. Si nosotros podemos acompañarlo, y es más, tenemos hasta con los trabajadores, les dijimos que en esta etapa nosotros los acompañamos a ver cuáles son sus indemnizaciones y todo, sin ninguna intención de cobro de honorarios, sino que las veces que nos ha tocado en la vida acompañar a los trabajadores lo hemos hecho. Así que eso está planteado, están las puertas abiertas y esperemos que reaccionen de acá hasta fin de mes, para por lo menos el que cobre que sepa que está cobrando la verdad. Vamos a dar continuidad a este tema. Son momentos de muchísima preocupación para estas 38 familias, de mucho dolor, de un cierre intempestivo del lugar de trabajo, pero que eso viene acompañado con lo que significa para cada empleado y para cada empleada quedarse en ese puesto de trabajo, que en algunos casos lograron consolidar, desarrollar, mejorar durante 30 años, que a la empresa le generó enormes beneficios tener a estos trabajadores y que hoy lamentablemente los encuentra en esta encrucijada siempre tan difícil y tan dolorosa que implica un despido. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, Pablo, y sí te pido de que todo lo que podamos hacer por estos trabajadores nos viene bien. Te cuento como anécdota que yo todavía me encuentro con ex trabajadores de Rumifer o ex viuda de trabajadores de Rumifer y todavía se lamentan de aquella pérdida de trabajo. Estamos hablando hace 45 años. Fíjate vos, estos despidos masivos de empresas fuertes y que de un día para el otro en la familia se quedan sin un trabajo, no solamente causan un daño económico, sino fundamentalmente un daño social y un daño familiar terrible. Creo que tenemos que hacer todo lo posible para que esta situación de Telecom se revierta. Ojalá que se pueda concretar, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo.